Hola jóvenes, ¿cómo me escuchan? Se le escucha clarito. Ya. Bueno, un poquito, creo que es nuestra primera clase después del examen. Yo les puse un aviso en Classroom, no sé si leyeron toditos, ¿leyeron todos el mensaje? Creo que algunos No, no. doctor, bueno, Algunos no han algunos leído. llegaron. Bueno, a partir de ahora, Sí. jóvenes, van a leer con frecuencia, sobre todo en los exámenes. Ahí les voy a poner el mensaje, aparte de lo que yo les comunico a sus presidentes. Inclusive sus presidentes van a recibir el mensaje por esa vía y también por la vía de WhatsApp. Entonces, periódicamente van a leer, sobre todo en los exámenes jóvenes, por qué decidí darles 1 hora y media. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de virtualidad y creo que les manifesté en alguna oportunidad, jóvenes. Ya no es preocupación para mí el controlarles como un policía, cómo están dando, ni buscar, ni trabucar sus bolsillos. Obviamente que en la presencialidad un componente importante de distinguir los alumnos es la honestidad y la parte ética. No es decoroso, ¿no es cierto?, que ahí estén abriendo o fabricando chanchullos. No ustedes, pero hay algunos, parecen alguna facultad que hacen eso, chanchullos en forma de acordeón, de serpentina, en fin, tantas cosas, ¿sí o no? Otros que anotan ahí en su rodilla, otros creo que por debajo de su uña, no sé, o sacan papeles de su conducto auditivo, en fin, tantas cosas que me han dicho. Y si bien, jóvenes, uno espera un comportamiento decoroso en estos exámenes, pero en este mundo virtual eso se ha relativizado y ojalá para bien. Entonces, eso he traducido, yo he dicho, perdón, un segundo. Hola Johnny, buen día. ¿Cómo estás, Johnny? No, ninguna molestia, adelante. Claro que sí, Johnny. Sí, ajá, ya, exacto, hay que iniciar el estudio. Ya, perfecto, eso es, perfecto. Muy bien, querido Johnny, pero a ver, permíteme reflexionar sobre eso que me estás diciendo. Hay muchos temas que están especulándose teóricamente, como el caso que me planteas. Si efectivamente era positivo este caso y tuvo manifestación clínica, primero tenemos que caracterizar, y me has escuchado perogullar bastante tiempo decir, tenemos que caracterizar clínicamente, epidemiológicamente, laboratorialmente. Ahí está, es lo que nosotros hemos descuidado. Yo he estado predicando en el desierto esos aspectos, querido Johnny. Entonces, primero tenemos que caracterizar cuáles han sido nuestros casos positivos, inclusive aquellos falsos positivos. Ahora bien, este tema que se está hablando, querido Johnny, de la reinfección, primero lo que tenemos que hacer es si aquel primer evento con PCR positivo, sintomatología, ahora tenemos que hacerle una serología, si han formado o no anticuerpos. Primera cosa.
si han formado anticuerpos, querido Johnny, esto que está pasando, PCR positivo, tal vez son solo restos de ARN. Entonces tenemos que buscar si hay una clínica compatible con su nuevo PCR positivo. Ya. Pero también hay que buscar, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Estamos en la transición. Puede haber también casos de gripe, hay que aplicar una prueba rápida para gripe. Entonces, si documentamos eso, querido Johnny, entonces tenemos que volver a hacer una serología posterior. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina M, querido Johnny, es perentorio. Desaparece, aparece y luego desaparece. Entonces, si nosotros pintamos bonito con lógica, con conocimiento inmunológico, clínico y epidemiológico, vamos a salir airosos, no tengas ninguna duda. Entonces, si lo documentamos, y eso ya va a ser el caso clínico, un estudio de investigación, caso clínico, nuestra Carolina es campeona para eso, entonces nos empezamos a estudiar todos esos casos. ¿Qué hay que hacer? Te he escuchado ayer decir que están haciendo, no sé si despistaje serológico o ya es un estudio serológico en estos casos, y entonces vamos a avanzar, no te preocupes. Entonces, ¿cuándo llegarás acá, Sucre? Ya hay que hacer un perfil para estudio, porque esto amerita ya estudio, y este es el momento para caracterizar clínicamente, inmunológicamente, ¿no es cierto?, epidemiológicamente y laboratorialmente. Entonces lo vamos a armar bonito y nos va a permitir rehacer aquello que no hemos hecho oportunamente. Y estoy a la orden, querido. Ya, pues, un abrazo, querido. Y listo. Ok. Ya, chao, chao. Bueno, ¿en qué estábamos, jóvenes? En que les decía que este mundo virtual se ha convertido, jóvenes, es decir, han caído paradigmas. Ya no es como antes, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la evaluación se presentó. Indudablemente que esta posibilidad de tomarles o de evaluarles ustedes o tomarles el examen en este mundo de la virtualidad ha sacado roncha a algunos de mis colegas, ¿sí? Y otros hasta ahora no admiten o no admitían. Y yo he racionalizado en 2 minutos. He tardado, he dicho, bueno, y la pandemia nos ha mostrado, jóvenes, que mi rol no es policíaco. Mi rol como docente no es trabucarle sus bolsillos ni raparle sus pelos, ¿no es cierto? Y entonces he dicho, ese no es mi rol. Yo tengo que esforzarme en ser una ayuda para mis estudiantes, para mis alumnos. Ojalá en el marco de mis posibilidades yo pueda cooperar a ustedes en la formación y en la construcción de su conocimiento, en el logro de sus competencias. En la práctica, por ejemplo, me estoy esforzando, seguramente que estoy con muchas dificultades, pero he visto una oportunidad de coadyuvar en el manejo semiológico, en la semiotecnia, que ustedes sean hábiles comunicadores, que puedan tener esa habilidad de interrogar al paciente, de interactuar con el paciente, de motivarles y sobre todo de brindarles y lograr la confianza en el enfermo cuando llegue ese momento. He advertido que hay fallas, ¿sí? Hay fallas. Hasta en la afiliación, no están todavía expertos ustedes para decantar el motivo de consulta. Redactar la enfermedad actual, o sea, describir la enfermedad actual. Proceder al examen clínico regional, al examen físico por regiones o regionalizado y describir. Entonces, eso estoy aprovechando. Luego el conocimiento está ahí, en forma sincrónica, o estará más tarde también. Pero yo creo que en estas 2 semanas de práctica quiero lograr que ustedes sean habilísimos, o sea, los alumnos en la práctica que sean, pero diestros, competentes. Señor, buenos días, tome asiento. ¿Cuál es su nombre? ¿No es cierto? ¿Cuál es su ocupación? En fin. ¿Cuál es el motivo, señor, para que usted haya venido al hospital? Nos va a contar una historia, y de esa historia tenemos que precisar cuál es el motivo de consulta. Pero ¿por qué molestia ha venido usted? Dígame, la molestia que le ha traído acá. Entonces, en lo ideal, el motivo de consulta es generalmente un solo síntoma. Pueden ser 2, hasta 3, no más, porque si no ya es la historia de la enfermedad.
Y muchas veces ustedes van a observar en las historias clínicas, inclusive de internos y residentes, motivo de consulta, dice. Edema en miembros inferiores que comenzó hace 15 días atrás, y luego dolor, y luego disnea. ¿Cuál de esos 3 síntomas es motivo de consulta? Para averiguar el motivo de consulta, que generalmente es el último síntoma de la mañana a veces, o de la tarde si es que consulta en la tarde, o de la noche si es que consulta en la noche. ¿Sí? ¿Cuál es el síntoma que presentándose a la media hora o los 15 minutos o a las 2 horas a lo sumo ha motivado que este enfermo consulte? Y luego veremos que cuando dice, por esto he venido, y luego vemos o preguntamos desde cuándo estaba enfermo y nos cuenta una larga historia de síntomas. Y ahí aparece el edema. ¿Sabe qué, doctor? Dice, sí, he venido a la consulta porque estaba agitado, ya no podía respirar. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta? Disnea en reposo para los pacientes con enfermedad respiratoria o cardíaca. Entonces, uno detecta eso. Luego dice, ¿y desde cuándo usted estuvo enfermo? Doctor, desde hace 15 días, o desde hace 3 semanas, o desde hace 1 mes o 2 meses. ¿Qué pasó? Empezó a hincharse mi tobillo, ¿ven? Y fue avanzando poco a poco, yo vivo lejos y bueno, no le hice caso, yo como siempre padezco de esta hinchazón, etcétera, y luego avanzó a mi rodilla, luego a mi muslo y luego ya con contenido asítico, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca congestiva que se ha instaurado, pero con semanas a veces de evolución. Por lo tanto, queridos jóvenes, el motivo de consulta no fue nunca edema. Y sin embargo, en muchas historias clínicas ustedes van a ver motivo de consulta, edema en miembros inferiores, etc. ¿Sí? Y luego recién apuntan a veces disnea, ¿sí? En verdad que la disnea, jóvenes, pues, ese síntoma, la disnea en reposo fue el motivo de consulta. O el dolor de máxima intensidad motiva. Pero ese dolor de máxima intensidad para atrás tiene un historial que comenzó hace 4 días atrás, hace 8 días atrás, o sea, síntomas que no motivaron la consulta. Entonces, mis alumnitos o los alumnos están volviendo diestros para eso y luego para describir la historia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso en la presencialidad, la práctica la hacíamos con paciente en cama, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía, ahora hazle el interrogatorio al paciente, etcétera. Y luego ahí yo corregía, hacíamos, o yo hacía la anamnesis, ¿no es cierto? Entonces llegábamos a un diagnóstico presuntivo y luego leíamos recién la historia clínica del enfermo y luego los exámenes complementarios, todo aquello, el tratamiento, profilaxis, etcétera. ¿Sí? Pero eso hoy no podemos hacer, por lo tanto, tenemos que aprovechar para volvernos diestros, ¿sí? Con soltura en este tiempo de dificultad. Entonces, todo eso a mí me motivó y me inspiró y decir de que ahora en el mundo, como es en el momento de la virtualidad, primero que no vamos a poder controlar y ese no es nuestro objetivo. Entonces nunca debería ser problema este examen que estamos tomando a través de formulario tal como lo hemos hecho en la asignatura y en todas seguramente. Entonces decidí, dije, les voy a dar 1 hora y media para que ustedes se evalúen. Recordando un principio pedagógico y didáctico de que el momento del examen debe ser también una instancia de aprendizaje, pero no con una mente complicada, tortuosa, maliciosa, no de que, uy, pero el doctor nos está incitando al chanchullo, no. Les estaba incitando, tal como decía en el mensaje, de que ustedes tengan la oportunidad de apropiarse del conocimiento que hasta el momento del examen les había faltado. Pero decía de forma personal, de forma responsable y madura. Yo no me imagino que alguien hubiera llamado, ¿qué pregunta es esta? ¿Cuál ayuda mental? No, primero, ¿por qué? Porque las preguntas se aleatorizaron, los incisos se aleatorizaron y las preguntas también. Para uno seguramente la pregunta 35 pudo haber sido la 3, la 1 o la 2 o la 8 o la 28. Y el inciso A, B, C, D, E, para unos el E habrá sido C, habrá sido B o habrá sido A. En fin, entonces, jóvenes, la construcción o el logro del conocimiento y de la competencia es responsabilidad de ustedes. Entonces, la hora y media que les di tuvo esa virtud.
El hecho de que leyeron o no el mensaje ya no es mi responsabilidad. Tienen que aprender ustedes a comunicarse, a aprender a leer qué dice, cuál es la instructiva y cuál es el mensaje en torno. Y si ustedes digan, yo no leo ese mensaje, voy directo a mi examen, bueno, para que vean, perdieron la oportunidad de emplear más tiempo. Pero de hecho les digo, ese examen estaba calculado para 10 minutos, para los que leen rapidito y eso he calibrado con mis exalumnos. Y también he calibrado con alumnos que no son estudiantes de medicina, que leen lento, digamos, y les he dicho, pero no importa, marcas cualquier inciso a tu visión, o sea, no valía la nota, sino calibrar el tiempo. Entonces, estas personas que no son estudiantes de medicina han logrado cómodamente en 20 minutos. Entonces había un mínimo y un máximo. Y al margen de ello, 35 minutos era por demás. Pero yo les di 45 minutos, que también era mucho más. ¿Se dan cuenta? Por demás el tiempo. Pero al margen de los 45 minutos, dije, no, seguramente en los 45 minutos o en los 35 minutos o en los 20 minutos van a responder aquellas preguntas que saben. Les daré una oportunidad para que salgan de esa duda y puedan aprovechar de forma seria, madura y personal. Se los digo. Además, ¿para qué? Para no satanizar esta virtualidad. Para que ustedes de una vez por todas ya no malicien ni actúen con picardía, sino con responsabilidad y aprovechando la oportunidad para consultar fuentes de información. Porque en la práctica del médico, distinguidos alumnos, pasa eso. Cuando algo dudas, cuando algo no sabes, tienes que consultar a la biblioteca. Y hoy ustedes tienen la biblioteca, ¿dónde? En su celular, en internet, porque están vinculados a esos medios masivos de información. Entonces, vean, el mundo ha cambiado. Es probable que nosotros docentes, porque tenemos mayor edad, tal vez sea más difícil que cambiemos. Sin embargo, yo me esfuerzo en poder captar, en poder subirme al cambio y no tengo miedo al cambio. Entonces, jóvenes, les dije, mi rol es ayudarles a ustedes. Y entonces ahora voy a aprender otros medios objetivos, transparentes de el logro de las competencias. Entonces, ahora tal vez fragmente el examen para aquellos que quieran hacerlo. El segundo parcial es probable que tengamos que dar en unos 5 exámenes de 7 preguntas. 7 por 5, 35. Vea, seguramente con pocos tomos. Y la suma puede ser eso, y lo podemos hacer a través de Google Meet o podemos hacerlo a través de Zoom. En fin, ya veremos. En donde yo les voy a dar problemas. Seguramente de 5 alumnos, pienso que podría ser un número, y les voy a dar un problema, un caso clínico para que ustedes, ¿no es verdad?, puedan, inclusive con unos 3 días de anticipación, o quién sabe con un día de anticipación, eso ya veré, eso es muy relativo, dependiendo del problema, entonces, y ustedes defienden eso y empiezan a contestar. O tal vez también una vez que les doy el tiempo para que lean, les planteo historias clínicas o casos clínicos en grupos de A5. Y 5 alumnos, entre ellos están ahí, ¿no es cierto?, intercambiando y respondiendo el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces me darán qué diagnóstico es, qué variedad clínica es, qué exámenes complementarios tienen que pedir y qué tratamiento van a hacer y qué profilaxis van a hacer. Vean ustedes cómo puede convertirse entonces en un proceso dinámico diferente en donde la evaluación a través de la virtualidad puede llegar a ser irrelevante. Bueno, eso les he explicado, jóvenes. Entonces, para el segundo parcial, tengan cuidado de revisar todas las instructivas, todas las instrucciones en su clase. Eso quería decirles, jóvenes. Y dicho eso, entonces, ahora vamos a seguir avanzando en nuestra clase.
Jóvenes, ya hicimos algo de tétanos. Sí, doctor, nos quedamos en etiopatogenia. Vale, gracias. Bien, vamos a retomar entonces, jóvenes, desde el instante en que ingresa el agente causal. Les había dicho que la forma que exclusivamente penetra es la forma de resistencia a la espora tetánica. Y ustedes en bacteriología han aprendido que el esporo es muy resistente, al cabo que es un símbolo o prácticamente sirve para titular, es el microorganismo estándar que marca, que les diría, la calidad en la esterilización. Me explico. Por ejemplo, yo quiero saber qué microorganismo, o sea, si este clavo puede ser infeccioso, obviamente que lo es. Entonces, sobre todo en medicina, ¿en qué se da? Se da en la cirugía, en los campos quirúrgicos, en el instrumental quirúrgico. Entonces, ¿dónde se esteriliza al calor y a presión? Se esteriliza en el autoclave. Entonces, se esteriliza en el autoclave campos quirúrgicos, el instrumental, todo lo que tenga que ver con los materiales que vamos a emplear en la cirugía. La gran pregunta es, ¿el autoclave del hospital, o sea, el servicio de esterilización o el procedimiento de esterilización, tiene control de calidad? Es decir, ¿es confiable ese proceso de esterilización de tal manera que cuando se opere una persona no le ha de causar infecciones graves y aún la muerte? Esa sería la pregunta. Entonces, el principio de esterilización en la máquina, el autoclave, es que tiene que eliminar los gérmenes infecciosos a través de la presión y el calor. Entonces, ahí viene el comité. En un hospital hay el comité de infecciosas, ¿sí? De infecciones intrahospitalarias. Hay un comité que está conformado por el jefe de servicio de laboratorio y por los diferentes delegados de los servicios, del servicio de cirugía, de medicina interna, etc. Entonces, eligen un tambor al azar. ¿Este tambor de qué es? Le dicen, digamos, esto es de campos quirúrgicos, y esto es de la bata del médico, y esto es de los guantes, y esto del instrumental. Ah, muy bien. Entonces apartan, hacen el campo de asepsia, ¿no es cierto?, por calor, el mechero de Bunsen. Entonces se prepara el campo y se esteriliza el campo y luego se abre y se preparan medios de cultivo. Y entonces del instrumental, entonces recogen, ¿no es cierto?, con unas torundas, qué sé yo, o puede ser cepillito de poliéster, Dacron, etcétera, y entonces cultivan y listo, una cajita de Petri, esto del instrumental, perfecto. Y luego de la ropa quirúrgica, de los campos quirúrgicos, y va a cultivo. Ahora aquí viene lo que les estaba diciendo. ¿Y qué buscan, jóvenes? Esa cajita de Petri, como método de cultivo, ¿qué busca? No es que buscan al estafilococo, a la salmonela, al vibrio cólera, al bacilo, no, ni al estreptococo, ni al estáfilo, ni al hemófilos. Ese medio de cultivo, jóvenes, ¿qué hace desarrollar? La espora tetánica. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, la espora tetánica, si el resultado de ese cultivo excelente para que desarrolle esa espora y dé lugar a la forma vegetativa, si es negativo el examen,
Entonces, ¿cuál es la deducción? Que el proceso de esterilización es eficaz, es óptimo, es seguro. ¿Por qué? Porque hasta las esporas han padecido, o sea, negativo para espora tetánica o para el esporo tetánico. Entonces, si el esporo ha perecido, de lejos han debido destruirse, ¿no?, aquellos otros microorganismos menos resistentes que el esporo tetánico. Entonces, ese comentario nada más. Entonces, por eso es que en el medio ambiente está la espora, no se destruye, es resistente, altamente resistente, y con una herida que nosotros nos provoquemos con este clavo herrumbrado o con estas plantas, estas espinas o las flores en general, ¿vea? Es una herida de la espina de rosa, entonces ahí se inocula el esporo tetánico y va a generar ¿qué cosa? Esto que vamos a describir. Entonces, los esporos penetran por la piel y las mucosas. Indudablemente que el sistema inmunológico innato empieza a actuar a través de los macrófagos, pero la espora encuentra condiciones ideales, la anaerobiosis, entonces eclosiona o emerge la forma vegetativa. Y esta forma vegetativa elabora una potente exotoxina. No sé si esto ya hicimos, pero no importa si hemos hecho hoy, lo repetimos. Entonces, esta exotoxina ha de invadir el sistema nervioso central a través de las membranas sinápticas, ¿sí? Va a alcanzar las células motoras de la médula espinal. Estamos hablando entonces de la sistematización o de la parte anterior de la médula espinal. La invasión entonces es por la vía nerviosa periférica, ya ustedes saben, en la radio hemos visto, es la neuroprobasia, a través de la placa neuromuscular, a través de los axones hacia el cuerpo neuronal. Alcanza el espacio interneuronal. Entonces, este veneno que es la tetanospasmina inhibe la liberación de neurotransmisores. Ahora bien, ¿cuáles son los neurotransmisores que tienen una acción importante? Les había dicho para la actividad, para nuestra vida de relación. Estímulo, efecto, ¿no es cierto? Estímulo, acción. Entonces, la glicina es el neurotransmisor, que es un mecanismo inhibitorio, va a inhibir las fuerzas alfa-motoras que vienen del sistema nervioso central, y el ácido gamma-aminobutírico. Estos dos neurotransmisores van a cumplir, ¿qué cosa? Una función inhibitoria, constituyen un mecanismo inhibidor y van a provocar el bloqueo presináptico, ¿sí? Bien, entonces va a haber un bloqueo presináptico gracias a la acción de la inhibición no presináptico de la exotoxina. Y entonces van a seguir estos, penetran a la médula espinal a través de las raíces anteriores, donde se van a fijar en la sustancia gris de las astas anteriores. Entonces, ¿qué va a acontecer, jóvenes? La tetanospasmina tiene afinidad por los gangliósidos de la membrana sináptica. Entonces, por esta afinidad es que está avanzando hacia el sistema nervioso central. ¿Dónde ha de actuar este veneno, esta exotoxina? Sobre los mecanismos inhibidores o inhibitorios segmentarios y suprasegmentarios que actúan sobre las neuronas motoras del asta anterior, son las células alfa-motoras. Ya les había dicho, creo, en la anterior clase, ante cualquier estímulo periférico, el sistema nervioso central envía para que se ejecute la acción a través de una poderosa fuerza eminentemente muscular, y de tal manera que estos mecanismos inhibidores van a neutralizar esa fuerza, y esa neutralización de la fuerza se va a traducir en la actividad inteligente, razonable que tenemos que hacer según el estímulo. Si nosotros no nos hemos dado cuenta y hemos metido nuestra mano al fuego y hemos sentido dolor, inmediatamente levantamos, pero no es que hemos levantado inmediatamente, sino que el dolor, para que vean cuán instantánea es la conducción de la respuesta. El estímulo periférico ha ido al sistema nervioso central a través de la sinapsis y ha regresado, ¿sí?, la respuesta a la orden de ejecución, como nos dijera, retira tu mano si no te vas a quemar, ¿sí?
Entonces, pero eso es en un instante para que vean cuán maravilloso es nuestro organismo, ¿no? Entonces, estímulo, acción y reacción. Entonces, esta exotoxina va a impedir la liberación del neurotransmisor inhibitorio y bloquea normalmente los estímulos provenientes del sistema nervioso central sobre la musculatura. La liberación de la motoneurona alfa por las células de Rancha y las fibras de inervación recíproca que utilizan gamma y glicina. ¿Qué significa las fibras de la inervación recíproca? Aquellas que tanto los músculos agonistas y antagonistas actúan al mismo tiempo, se contraen y las otras se relajan. Entonces, esto es lo que va a suceder. Consecuentemente, vean jóvenes, todos los estímulos periféricos se transmiten al conjunto de las neuronas medulares. Entonces, vean, a las fibras de la inervación recíproca, entonces de tal manera que cualquier estímulo, supónganse que el estímulo tenía que ser que retire del fuego porque estaba quemándose su dedo, ante ese estímulo lo único que va a hacer este enfermo es el paroxismo tetánico, o va a convulsionar con movimientos tónico-clónicos y va a someterse a la actitud del opistótonos o el pleurostótonos o el enteróstonos. Eso sería en resumen, jóvenes, lo que pasa en el tétanos. Entonces, ¿qué surge? Hay hipertonía muscular, hay espasmos musculares generalizados. ¿Por qué? Porque los estímulos periféricos se transmiten al conjunto, ¿sí?, de las neuronas medulares y va a haber una acción generalizada de espasmo o contracciones violentas musculares generales y localizadas. Entonces, esta es un rápido repaso, jóvenes, a lo que ustedes habrán visto, no sé si en bioquímica o en fisiología. Entonces, aquí están los neurotransmisores, ¿no es cierto?, estimulantes o inhibitorios. En este caso, los inhibitorios de la exotoxina ha de inhibir la liberación de la glicina y el ácido gamma aminobutírico y por lo tanto, jóvenes, va a suprimir estas acciones inhibitorias y por lo tanto la orden de ejecución de la acción únicamente se va a traducir en violentas contracciones musculares generalizados o localizados. Aquí estamos viendo la riqueza, la extraordinaria red de comunicación que tenemos para actuar de una manera fantástica el ser humano en función a los estímulos periféricos. Otro mecanismo de acción de la toxina es la supresión inhibitoria postsináptica de las neuronas motoras alfa, seguimos, y la hiperactividad de las neuronas gamma, causando hiperactividad de las fibras motoras alfa también. Y entonces eso es lo que se traduce: tumefacción celular, desmielinización, cromatólisis perivascular. Estas son, jóvenes, alteraciones anatomopatológicas en torno a las neuronas o en las neuronas. La desmielinización, por ejemplo, es en la sinapsis, en los nervios periféricos. Esto puede causar alteraciones de conducción de las sensaciones o de los estímulos, así como la respuesta. O no llega bien el mensaje al sistema nervioso central por la desmielinización. Son como los cables pelados, ¿sí? O sea, la mielina que cubre exacerba, optimiza la velocidad de la transmisión de los estímulos y la orden de ejecución de las actividades. Entonces, cuando hay este proceso de desmielinización, primero, el estímulo periférico es mal traducido o mal conducido, llega en parte o no llega al sistema nervioso central. Y si llega mal, el sistema nervioso central, aun si llegara bien, el sistema nervioso central manda la acción y la conducción en una desmielinización es pésima o no llega o es parcial o es errónea. Entonces, hay serios problemas por este fenómeno que es la desmielinización. El cuadro clínico. Entonces, ahora sí, ya el cuadro clínico, ya hemos entendido en qué consiste la fisiopatología y hemos dicho que hay una potente exotoxina que inhibe los mecanismos inhibitorios de tal manera que todo estímulo que recibimos, ¿sí?, todo estímulo periférico que recibimos se va a traducir únicamente en hipertonía muscular, en violentas contracciones y en la actitud dramática, el paroxismo tetánico, el opistótonos o las variantes, nada más. Te has sacado 35 en infectología, ¡oh!, va a empezar a convulsionar y
se va a arquear y va a hacer opistótomos. En vez de decir, qué alegre estoy. No lo hará así. Entonces tenemos el periodo de incubación, jóvenes, que es asintomático. Sucede todo lo que les he explicado en el tétanos. Y luego hay un comienzo y luego hay un periodo de estado. Jóvenes, si nosotros no tratamos al enfermo, no va a haber este periodo de convalescencia. Ha de morir el enfermo. Igual que en la rabia, solo va a haber el periodo de estado y la muerte. Pero si tratamos, puede presentarse el periodo de convalescencia. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es variable. En general, como promedio, podríamos manifestar que es de 7 a 14 días. No hay síntomas. En algunos casos, como en los tétanos grave, puede ser hasta de un día el periodo de incubación a 2 días o 3 días. Y en otros también puede ser hasta de 3 semanas, hasta de 3 semanas o más. Pero esos extremos no los tomamos en cuenta porque son excepcionales. Pero claro, para tratar el tétanos, entonces sí, en este promedio tenemos que decir que si es grave, entonces quiere decir que el periodo de incubación es menor. Es más, si ya sabemos que el periodo de incubación es menor, estamos frente a un caso grave. Entonces el periodo de invasión, jóvenes, cuando comienza, pregunta de examen, ahí están, estoy anotando, periodo de invasión, tétanos. Anótense entonces. Seguramente la pregunta dirá, ¿qué síntomas se presentan en el periodo de invasión del tétanos? Ustedes contestarán síntomas locales y síntomas generales. Pero otra pregunta de examen. Jóvenes, anótense. El periodo de generalización. ¿Qué es el periodo de generalización, jóvenes? Ahí está la definición. ¿Qué es lapso? Es el tiempo. Tiempo desde los primeros síntomas hasta el trismus. ¿En qué tiempo se ha presentado? ¿En un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días, en 5 días, 7 días, etc.? Entonces dice que su duración guarda una relación indirecta con la gravedad de la enfermedad. Entonces decimos, periodo de generalización menor, la gravedad es mayor. ¿Qué significa periodo de generalización menor? Pocos días o pocas horas. Entonces, si el periodo de generalización es menor, la gravedad es mayor. Si el periodo de generalización es mayor, la gravedad es menor. Ahí está, otra pregunta de examen. Los síntomas locales. ¿Qué son los síntomas locales? Son parestesias. Otra pregunta de examen. ¿Qué son las parestesias? Ya ustedes saben ya qué son las parestesias. Y estas parestesias se presentan en el tétanos. Entonces, ¿qué habían sido las parestesias? Son sensaciones anormales. Anoten entonces. Las parestesias son sensaciones anormales que se presentan en un enfermo con tétanos. ¿Qué? Por ejemplo, calambres. Nadie dice, ¿no es cierto? Antes de desayunarme, primeramente, a ver, voy a experimentar mis calambres normales. Qué sé yo, hay unos 15 minutos antes de desayunar. No es así. O a ver, primero sentiría mis dolores fungitivos o aquellos dolores sordos o los dolores fulgurantes, como que nos pasa electricidad, como cuando nos golpeamos el codo, ¿no es cierto? Un golpe y sentimos un dolor fulgurante sobre los trayectos nerviosos. Entonces nadie dice, a ver, sentirá primeramente, no mamita, voy a sentir 10 veces mis dolores fulgurantes. No es así, porque no es normal. O contracciones leves y pasajeras de diferentes grupos musculares en la vecindad de la herida. Entonces, estos enfermos con tétanos, distinguidos alumnos, sopesan eso. O sea, estas contracciones leves, pasajeras, de diferentes grupos musculares
en torno a la herida o dolores, calambres, contracturas, etcétera, padecen los enfermos de tétanos como síntomas locales. Y también se presenta un dolor en la espalda por la rigidez, por la contractura de los músculos intervertebrales. Rigidez, eso también se sopesa como manifestación local, hasta que se presenta este trismus. ¿Cómo es el trismus? Que cerramos la boca, el enfermo con tétanos cierra la boca y es una contractura invencible. Vean los maceteros. Si ustedes en este momento, por ejemplo, cerraran la boca y apretaran los dientes, y a ver, pálpense los maceteros, parecen dos pilares, dos cuerdas, pero fortísimas, parecen de cemento, durísimos, ¿sí? Entonces, esa contractura de los músculos maceteros de ambos lados se hace invencible, el efecto se convierte en trismus. Este enfermo con trismus no puede abrir la boca, no puede beber y no puede comer. Es como están viendo en la figura, jóvenes, vean. Entonces, los ojos están cerrados, la mitad superior, si ustedes tapan, por ejemplo, de la nariz hacia abajo, van a ver unos ojos con una expresión de llanto. Y si ustedes hacen lo contrario y llevan la mano, ¿no es cierto?, tapan la mano de la nariz hacia los ojos, van a ver la cara como si estuviera riendo. A ese conjunto de llorar y reír a la vez se llama la risa sardónica o el espasmo cínico. Cínico es como decir cómo es que va a estar llorando y riendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero el clínico es muy inteligente para poder denominar todos estos signos, estas expresiones faciales en las enfermedades y particularmente en el tétanos. Entonces, jóvenes, está hablándonos de qué? Nos está hablando del espasmo cínico que se presenta por los efectos fisiopatológicos que hemos visto en el tétanos. Los síntomas generales. ¿Cuáles son los síntomas generales? Puede ser la fiebre, la cefalea, el escalofrío y el compromiso del estado general, que en este caso es postrado, busca la cama. No puede dormir. Y este fenómeno que es muy interesante, jóvenes, la medrosidad que estoy señalando con el cursor, y pues está también inquieto, irritable el enfermo. Pero ¿qué significa esta medrosidad? Que siente temores vagos e infundados, está como penoso, está como angustiado, pero no sabe por qué. Y muchas veces uno pregunta al enfermo, ¿y por qué está usted así? No sé, doctor, estoy como si hubiera cometido algún delito grave, o otros dicen, es como si hubiera matado a alguien. Entonces, esas sensaciones, ¿no?, o esos síntomas pueden sentir. Y finalmente hay una destemplanza. El organismo no es el mismo, va acompañado con el compromiso, sí, del estado general. Y naturalmente por la fiebre y por la hipertonía muscular puede haber una sudoración profusa, sobre todo por la contractura muscular. Como está la espalda, ¿no es cierto?, hay rigidez en la espalda por la contractura de los músculos intervertebrales, entonces puede haber esto que estamos mencionando. Y aparece una tensión dolorosa en la espalda, ¿sí? Una rigidez y tensión dolorosa en la espalda. Los reflejos están aumentados, están exacerbados, por eso hay hiperreflexia generalizada, y entonces se instala, jóvenes, la fase cínica, la risa sardónica o el espasmo cínico, esto que estamos viendo. Por lo tanto, repito, ¿cuál es el periodo de generalización? Desde el comienzo de los síntomas generales, tanto como que sea la fiebre cefalea o los síntomas locales, hasta que se instala esta fase cínica, entonces es el periodo de generalización. Si es cortito, si es menor, la enfermedad es grave. Si ese periodo de generalización es mayor, la gravedad es menor. Estamos hablando de esto. Entonces, la aparición o la instauración de esta fase cínica del trismus invencible da fin al anterior periodo o como que da también comienzo al siguiente periodo. Seguimos analizando entonces los síntomas generales de este periodo.
como ya hemos visto, ¿no es cierto? La risa sardónica, aquí podemos ver la risa sardónica. La mitad superior, ¿no?, del rostro parece que estuviera llorando y la mitad inferior es la risa. Y el trismus, estamos apreciando también acá el trismus. Vientre en tabla, aquí está. Parece un abdomen aguda. Contractura de los miembros. El brazo en alejamiento o abducción y el antebrazo y la mano en aducción, o sea, acercamiento a la línea media. Aquí estamos viendo también la risa sardónica y el comienzo del opistótono. Se está arqueando hacia atrás como como arco de violín. Entonces, el trismus es invencible. La risa sardónica ya hemos hablado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está describiendo ya el espasmo o cínico, ¿sí? La contractura del orbicular de los párpados. Los frontales, se arruga la frente, se estrecha la frente. Los ricios, entonces se jalonea la boca, se ensancha la boca hacia el exterior, entonces aparecen arrugas en la comensura de los labios y también de los ojos, en el ángulo externo de los ojos, y este surco nasogeniano y nasolabial se acentúa, como cuando reímos, y entonces las cejas se elevan un poco y el ala de la nariz también, y el labio superior también. Seguimos describiendo entonces, ¿sí? La frente entonces se estrecha y se frunce. A ver, si ustedes en este momento estrechan la frente y fruncen, entonces la frente se estrecha. Los párpados están semicerrados, aparecen estas arrugas en el ángulo externo de los ojos, estos surcos nasogenianos y labiales se pronuncian más, la comisura labial está tirada hacia abajo, tironeada hacia afuera, la boca está ensanchada y los dientes se exponen, ¿sí? Y están cerrados, ¿no es cierto? Ahí la comisura está cerrada, la boca cerrada y ya hemos dicho del ala del músculo elevador del ala de la nariz y las cejas que están elevadas. Y entonces observamos esto. A veces el trismus puede ser parcial. Generalmente es que esta hilera interdentaria se cierra, entonces el trismus y los maceteros están como dos cuerdas gruesas, parecen de madera o pilares de cemento, son durísimos. Acá vean igual el trismus y aquí está el opistótono, ¿sí? Todo lo que les decía, te ha sacado 35 infector y empezaría a arquearse así, si es que tuviera tétanos. Aquí está, esto es lo que haría. Frente a cualquier estímulo, lo único que hace el enfermo con tétanos, lo único que padece es esto. La contractura muscular, el opistótonos, al revés sería el emprostótonos y a los laterales sería el pleuróstotonos izquierdo o derecho. Y el ortostótonos, cuando los músculos agonistas y antagonistas empatan, entonces está erecto como un palo recto. El abdomen está en tabla, vean. Y hemos descrito el brazo alejado del eje del cuerpo en abducción y el antebrazo, la mano en aducción hacia el centro, hacia el eje central. El enfermo descansa en el occipucio y los talones y los pies, los miembros inferiores están en ligero equinismo y los dedos de los pies flexionados y extendidos los otros. Esto se llama el paroxismo tetánico. Vean. Aquí estamos viendo a un paciente en pleno opistótonos, en pleno paroxismo tetánico. Aquí el inicio del espasmo tetánico o del paroxismo tetánico. Está alejando los brazos y está empezando los antebrazos también a querer traer finalmente hacia la parte central. Pero está comenzando. Y el dolor es intenso y entonces grita, ¡ah! Empieza a gritar o a quejarse el paciente tal como estamos viendo acá. Y aquí, vea, está iniciándose también el opistótonos. Tira la cabeza para atrás, vean cómo los brazos se alejan y los antebrazos están aproximándose. Y cómo flexiona los dedos y el pulgar mete a la palma de la mano y cubierto por la flexión de los dedos. ¿Ve? Entonces son violentos y dolorosos accesos convulsivos, vean, movimientos tónico-clónicos o contracturas tónico-clónicas musculares. Y son varios, ¿no es cierto?, a diferentes estímulos. Puede ser, por ejemplo, a esa palmada de la mano, puede ser a los sonidos, puede ser a la luz, a su propia micción, a las maniobras médicas, a una inyección o que le han dado la vuelta, digamos,
un cambio de postura, entonces pueden generar esos estímulos, o las corrientes de aire. Hay hipertonía, hiperreflexia muscular generalizada, ya habíamos dicho, entonces eso es lo que sucede, distinguidos alumnos. Bueno, vamos a quedar en esta diapositiva. Estamos quedando entonces en la diapositiva 29. ¿Quién tiene que hacer? ¿Me recuerdan en qué diapositiva estamos?